Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. La ley del estudio bíblico nos dice que la Biblia es su propio intérprete. Que cuando la Biblia nos da una instrucción de Dios, o mejor dicho, cuando Dios dio una instrucción que fue escrita por sus diferentes siervos en la Biblia, todas ellas están relacionadas. Por lo tanto, al estudiarlas, la Biblia se interpreta a sí misma. Y hay personas que consideran que hay asuntos que están obsoletos o que deben de quedarse en el pasado. Y hay cierto aspecto que es realidad, como algunos ritos o los ritos. Pero esos ritos que se describen en el Antiguo Testamento nos dan enseñanza a nosotros, como ya hemos visto en ciertas ocasiones, que son bastantes en los diferentes videos. Y vamos a mirar el día de hoy una de las leyes que en estos tiempos no la llevamos a cabo como está escrita en el Antiguo Testamento, pero que de ella Dios nos enseña abundantes principios para vivir una vida práctica cristiana correcta. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Te recuerdo que estamos estudiando el libro de Levítico y que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Y te voy a rogar que mires todo el video y que también te inscribas de tal manera que puedes recibir las enseñanzas, y en el canal se encuentran todas las enseñanzas que estamos haciendo, todos los estudios bíblicos, empezando desde Génesis, versículo 1. En esta ocasión nos toca por turno estudiar Levíticos capítulo 11. Este capítulo habla de los animales limpios e inmundos. Así es que te doy la bienvenida. Y vamos a ir entonces a Levíticos capítulo 11. Pero no lo vamos a leer todo, porque es una gran lista de animales y no es el propósito conocer todos los animales, porque de hecho en nuestras diferentes zonas del mundo algunos de ellos ni existen, sino el propósito es estudiar la interpretación correcta de la enseñanza que Dios nos da en su palabra. Por lo tanto, te ruego que al entrar al canal mires junto con este o adjunto el video que tiene el estudio de Levíticos capítulo 5, versículo 2, porque ahí se nos dice la instrucción que Dios dijo con relación a tocar animales impuros o no limpios que estén muertos, y se debía de llevar un sacrificio cuando esto ocurriera. Lo supiera la persona o no lo supiera. Así es que te recuerdo que es bueno estudiar aquella porción porque está relacionada con esta porción. Y esta porción habla una lista larga de diferentes animales
que Dios dice, unos son limpios y otros son inmundos o impuros. Así es que, ¿cuál es el propósito que Dios nos enseña esta situación? Vayamos entonces a Levíticos capítulo 11, pero vamos a ir hasta el versículo 24. Versículo 24. Dice el Señor, evitando que coman los animales inmundos. Dice, y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Observemos lo que dice. Aquí Dios, hablando con Moisés, dice que cualquier persona que toque ese animal inmundo, según la lista que él nos da, pues que es inmundo hasta la noche. Y dice el 25, y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. O sea que una persona podía llevarse algo que había dicho Dios, pues que era inmundo. Pero al llevarlo, la persona a su casa debía de lavar sus vestidos y será inmundo hasta la noche. O sea que había una consecuencia y un tiempo de, digamos, estancamiento o un tiempo de inactividad, porque estaba la persona en un estado contrario a lo que Dios le agradaba. Mas, sin embargo, no dice la palabra que es inmundo siempre. Tampoco tiene una rigidez al 100% de que no lo puede llevar. Dios no está de acuerdo que lo tomen, que lo lleven, pero sabe que el hombre puede actuar haciendo eso por su decisión y le indica cuál es la consecuencia de aquello que podría hacer. Iba a estar inmundo hasta la noche porque iba a quedar en inactividad. Iba a quedar en una situación desagradable delante de Dios. Y entonces sigue dando una lista Dios de animales, los cuales ya dije, los animales no son, son importantes por el símbolo de la enseñanza, pero no es importante en cuestión de los nombres. En todos los países hay animales que se comen y animales que no se comen. Cada cultura tiene diferentes dietas con relación a aquellas cosas comestibles. Entonces, vamos a mirar lo que Dios dice y cómo se interpreta esto en la Biblia. Vamos a ir entonces en el versículo 32. Dice, Levíticos 11:32, y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos, o sea, de animales inmundos, será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. En cualquier cosa que cayere a alguna cosa
de un animal inmundo muerto, tendría que ser lavado y será inmundo hasta la noche, y entonces será limpio, metido en agua y entonces será limpio. Entonces, aquello, sea un instrumento o sea cualquier artículo, pues quedaba en cierta inactividad. Es preciso entender esto porque cuando le demos interpretación en el Nuevo Testamento, pues no debemos de olvidar que mermaba, que menguaba la actividad de las cosas o de las personas también. Y hay algo más en el versículo 33, dice: toda vasija de barro, dentro de la cual cayere alguno de ellos, será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. Y tú y yo sabemos que dentro de los simbolismos del antiguo tiempo y también del Nuevo Testamento, cuando se habla de vasos, se habla de las personas, porque nosotros o somos vasos limpios o somos vasos sucios delante de Dios. Y es muy conocida la expresión bíblica de que Él es el alfarero y nosotros somos los barros. Así es que aquí dice: si una olla de barro cayere algo de esos cuerpos muertos de animales inmundos, pues realmente iba a quedar inmunda, pero la olla sería quebrada. Y tengo que decirlo, esto habla simbólicamente. Ya le puedo decir que si nosotros somos las ollas de barro o las vasijas de barro y hay algo inmundo en la olla, va a haber un quebrantamiento. Y el alfarero va a tener que trabajar por el amor que nos tiene, el alfarero siendo Dios, pues con nosotros por lo que ocurrió. ¿Y qué razón hay? Bueno, dice la Biblia, regresando a algunos versículos, en el versículo 28, que necesito leerlo para que tú y yo miremos lo que dice aquí, y dice en el versículo 28, y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y los tendréis por inmundos. Porque insisto, Dios enseña sobre lo que es la inmundicia de los animales aquellos, o llamados animales inmundos, bajo la enseñanza del Antiguo Testamento, pero el hombre podía tomarlos y llevarlos. Iba a quedar inmundo e impedido o menguar o estar inactivo hasta la noche y debería de lavarse. Pero las ollas de barro se quebraban. ¿Por qué? Porque la olla de barro, como es símbolo de nosotros, el ser humano o se dedica a algo como debe de ser o se dedica a otra cosa. No puede dedicarse a la inmundicia aquel que sabe quién es el Señor y que le ha tomado como su Señor y Salvador. Así es que, ¿por qué Dios les habló sobre los animales y les dijo unos son limpios y otros son impuros? Bueno, debo de recordarles siempre que cuando nosotros miramos las leyes que Dios dio, que mejor dicho es instrucciones que Dios dio desde el Antiguo Testamento, pues la Biblia nos enseña, como ya lo hemos repetido muchas veces en los diferentes videos, que la ley es espiritual, que la ley es un ayo o un maestro,
que nos enseña y que tiene las sombras de los bienes venideros. Entonces, mismo Dios en las instrucciones, cuando Él dice, de estos animales comeréis y de estos no comeréis, porque estos son inmundos, come de los limpios, pero no de los inmundos, pues nos dice Levíticos capítulo 11, dice en el versículo 44, Levíticos 11:44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque Dios presenta la clasificación, es una instrucción de Dios. Las instrucciones de Dios son buenas y son santas y perfectas para el hombre, aunque aquello es símbolo, aquello es para que el hombre aprenda a clasificar y a separar en amor y obediencia a la instrucción de Dios, pero más hacia el mismo Dios, amando a Él, quien nos da la instrucción para vivir en seguridad bajo su abrigo, como dice el salmista. Entonces, Dios quiere que sepamos separarnos para hacer lo correcto, para comer lo correcto. Entonces, Dios mismo nos dice, ser santos porque yo soy santo. Y dice el versículo 45, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Y siempre que la Biblia habla de Egipto, simbólicamente sabemos que significa mundo. Y en el mundo que hay inmundicias. Hay muchas cosas en el mundo que no son agradables a Dios. Entonces, ¿de dónde los sacó? De Egipto. Ahí los sacó literalmente, pero a través de las enseñanzas bíblicas sabemos que Egipto es un símbolo del mundo. Y de allá Dios sacó con mano poderosa, con su amor, con su poder, a su pueblo Israel. A nosotros nos sacó del mundo también, porque practicábamos la inmundicia que el mundo enseña. Entonces, se cumple perfectamente, pero ahorita vamos a hablar más de eso en el Nuevo Testamento. Versículo 46. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, yo les digo qué deben de comer y qué no deben de comer de todas las cosas, de todo lo que existe, sea en el aire, en la tierra, en las aguas o que se arrastre. Yo les digo, entonces, el versículo 47 dice, el propósito de esta enseñanza. ¿Cuál es el propósito? El versículo 47 nos dice perfectamente, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Aquellas prácticas tenían su propósito de que la gente aprendiera a saber distinguir bajo la instrucción de Dios lo limpio y lo inmundo, y que no se contaminaran. El propósito es saber seguir la instrucción de Dios. Ahora, como ya lo dije en el video del capítulo 5, versículo 2, esto va más allá que los animales. No se trata, amados hermanos, de los animales.
Esto es un símbolo, es una sombra de un bien venidero, de algo que nosotros debemos de aprender. Y la enseñanza es de que en este mundo sí hay cosas que son sagradas, son prácticas sagradas. Hay cosas que son limpias y hay cosas que son impuras, inmundas, que pertenecen a la inmundicia. Igual que los animales en el antiguo tiempo, hay animales que podían ser sacrificados delante de Dios en sus diferentes sacrificios, desde un becerro, una de las ovejas, un cordero, cabras, un macho cabrío, etc. Pero hay animales que son limpios y que se pueden comer. Pero hay animales que Dios dice no coman. Y eso significa que en el mundo hay cosas que practicamos que son sagradas. Hay otras cosas que podemos practicarlas y que son limpias, son parte de nuestra vida familiar y social y nuestra vida personal, que no tienen ningún problema. Pero hay otras cosas que no son agradables porque no se trata de los animales. Recuerden que la inmundicia que se enseña en la Biblia no es con relación a los animales. Esta clasificación se dio como instrucción de Dios para saber entender la diferencia y saber seguir las instrucciones de Dios en amor. Toda la ley, recuerden, Dios quiere que se practique con todo amor y dedicación desde lo interior del corazón del hombre. El mismo profeta Isaías en el capítulo 6, cuando tiene la gran visión de mirar la gloria de Dios en el templo, pues él dijo: ay de mí que soy hombre de labios impuros. De labios, y vamos a ir allí para mirar exactamente lo que dijo el profeta Isaías, aunque ya lo estudiamos, ya lo pronunciamos en el video del capítulo 5 de Levíticos, versículo 2. Dice Isaías 6, versículo 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces, mismo el profeta Isaías nos enseña que la inmundicia que se enseña en el Antiguo Testamento realmente no tiene que ver nada con los animales, pero al respetar la instrucción de Dios, el pueblo iba a aprender a seguir las instrucciones de Dios, pero la verdadera inmundicia salía de adentro. Por eso el profeta Isaías dice de labios. Entonces recuerdo que Cristo dijo, cuando sus discípulos comían con las manos sucias, que mismo Cristo dijo: no es lo que entra al hombre cuando come con sus manos inmundas, como le llamaban, sino lo que sale es lo que contamina al hombre. Entonces realmente la inmundicia, pues, es lo que sale de adentro. Pero al mirar ejemplos ilustrativos, simbólicos como los animales, lo que Dios nos da como principio es saber hacer clasificaciones de las cosas de tal manera que nos beneficien para saber distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Esa es la enseñanza, saber discernir de las cosas. Ahora bien, si nosotros vamos al Nuevo Testamento y miramos hermenéuticamente lo que debemos nosotros de entender en la actualidad, pues nosotros sabemos que vivimos en los tiempos de la gracia y que en los tiempos de la gracia, pues las clasificaciones de los animales, aquellas cosas simbólicas, pues no se
practican tal y como lo dice el Antiguo Testamento, pero el principio fundamental de las enseñanzas está intacto y procede y es actual también en el Nuevo Testamento y en la actualidad. Sabemos que eso de los animales no está vigente porque Cristo, el sacrificio perfecto, ya fue hecho. Pero no nada más por eso. Recordamos que mismo Pedro recibió pues la visión en el capítulo 10, cuando él tuvo hambre y miró el lienzo que descendía del cielo y le dijo a Dios, mata y come. Y vuelvo a repetirte, por eso es necesario que mires adjunto a este video Levíticos capítulo 5 versículo 2, porque ahí hablamos también de esto. Pero volviendo al libro de los Hechos, Pedro, al mirar esta visión, dijo él, yo nunca he comido de esos animales, Señor. Y aquella voz de Dios le dijo, mata y come, pero también le dijo, no llames inmundo a lo que Dios ha purificado. ¿Por qué? Porque Dios le estaba enseñando a Pedro que no se trataba de los animales, se trataba de las acciones limpias o impuras, buenas o inmundas, que hace el hombre en este mundo mientras estamos en vida. Y Él quiere que nos dediquemos y que de nuestra vida procedan cosas buenas y que también en el mundo, que se practica una gran cantidad de cosas, nosotros tengamos discernimiento. ¿Por qué? Porque somos el templo del Espíritu Santo de Dios, somos separados y fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo. Y algunas personas, amados, consideran que por estar viviendo en los tiempos de la gracia, pues todos tendemos a decir aquello es del Antiguo Testamento, pero olvidamos lo que es el contenido de la enseñanza de saber discernir entre lo limpio y lo inmundo. Y abrazados de ese gran regalo inmerecido de salvos por su gracia y no por obras para que nadie se gloríe, pues pensamos que aquellas cosas que están aquí, pues podemos hacerlas todas. O sea, aquellas cosas que se producen en este mundo. Y nosotros muchas de las veces lo que hacemos es que nosotros vamos al libro de Primera de Corintios. Si tú vas conmigo, por favor, Primera de Corintios, versículo 6, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12. Nosotros podemos leer ahí perfectamente que la Biblia dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea que en este mundo existe una gran multitud de cosas en la vida que realmente la Biblia no las señala como buenas o malas. Vuelvo y repito. En la actualidad practicamos una gran cantidad de cosas que la Biblia no nos dice directamente si son buenas o malas. Entonces, algunos abrazados de eso dicen, pues la Biblia no dice nada con relación a esto. Y no dice nada, entonces lo puedo hacer. Mas, sin embargo, discernimiento para poder saber cómo apartar lo inmundo
de lo limpio y vivir una vida apropiada delante de Dios, pues la gente abrazado de la gracia, muchos consideran, pues esto no importa, pero aquí nos dice un principio fundamental. Dice el versículo 12 del capítulo 6 de 1 de Corintios, todas las cosas me son, ¿qué? Lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las cosas que en la Biblia dicen que son pecado, lo dice la Biblia. Entonces, nosotros lo que tenemos una dificultad es lo que la Biblia parece no decirlo. Y algunos tienen dificultad, aunque la Biblia lo diga, pues quieren practicarlo basado en la gracia. Pero recuerda lo que dice aquí. Aquí hay una pregunta que podemos hacernos a nosotros mismos. Bueno, el texto no tiene una pregunta, pero podemos hacernos preguntas con relación a lo que dice este texto. Ok, la Biblia no dice que no haga ciertas cosas. Por ejemplo, yo nací en el Evangelio en los tiempos donde se nos enseñaba, pues, que la televisión era la caja del diablo. Y tratábamos de evitar televisión. ¿Por qué? Porque, pues, vivíamos en otros tiempos. Así se nos enseñó. Pero nosotros sabemos ya que los medios de comunicación no necesariamente son malos, pero puede tener contenido malo y contenido bueno. Por lo tanto, debemos de saber clasificar. Entonces, ciertamente, pues todas las cosas pueden uno tener acceso y puede decir, bueno, pues sale, lo puedo ver, es legal, es lícito. Pero dice, no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Y el asunto es que Dios allá en el Antiguo Testamento tampoco prohibía que no se podían llevar, digamos, pues una piel de un animal o lo que ellos necesitaran de un animal para cierta cosa. Se lo encontraban muerto y se lo llevaban. Pero el asunto es de que mermaban y se quedaban inactivos por tiempo porque eran impuros y se tenían que lavar y se tenían que esperar hasta la noche. Tenía un efecto en sus vidas. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a hacer cosas que realmente no llevan un beneficio para nuestra vida espiritual, no llevan un beneficio para nuestra familia, no llevan un beneficio para nuestro prójimo, no tiene, sino realmente nos quita el tiempo, nos entretiene, esa sería la palabra. Pues debemos de hacerlo con cierta medida. ¿Por qué? Porque no todas las cosas nos convienen y yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Podrías tú decir, voy a poner un ejemplo rápido. Una persona que va a un parque y juega o practica un deporte, ¿eso es malo? No. ¿Es sagrado? Pues tampoco. Puede hacerlo, pero si va
de tal manera que desorganiza su vida, le merma tiempo a su familia y sobre todas las cosas descuida su vida espiritual, pues debe de tener cuidado, porque eso le va a causar que merme en su vida si se deja dominar por aquello. Entonces no hay problema con que se practique algo de aquello, pero debe de haber un ambiente de balance de tal manera que sea algo correcto en nuestra vida y que se dé con medida. Que recuerden, eso es sumamente importante. Entonces, en el mismo libro de Corintios, capítulo 10, versículo 23, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es lo que nos dice. Una vez más, Pablo repitiendo esto a los corintios. Y es que los corintios tenían ciertas libertades, pero de repente exageraban. Así es que, mis amados hermanos, en este mundo se van a presentar una gran cantidad de cosas. Unas serán limpias y las otras serán impuras. Y otras serán limpias, pero al practicarlas en exceso serán impuras por la manera en que nosotros las practicamos. Ahora nos van a afectar. Ahora, cuando se practica algo del mundo que no es sagrado y que no es limpio, que es inmundo, eso es totalmente equivocado. La inmundicia sale de nosotros, se practica y es un fruto, o mejor dicho, una obra de la carne, según el libro de Gálatas. Entonces, yo agrego este estudio junto con el que ya pusimos en Levíticos 5:2, por razones de que todo va adjunto y nos ayuda y nos beneficia de tal manera que nosotros nos apartemos de lo inmundo y que tengamos control y dominio sobre aquellas cosas que se dan en el mundo, que podrían ser peligrosas si las llevamos fuera de balance, y que aunque sea lícito, no conviene, no edifica, no nos dejemos dominar. Repito, las que son inmundas, pero hay asuntos de la vida que pueden convertirse en un gran efecto negativo en nuestra vida. Entonces, aquellas personas podían llevarse una parte del cuerpo del animal inmundo, pero podía afectarse si aquello caía en la olla, ¿te acuerdas? Y la olla iba a ser quebrada. Recuerda lo que te digo. Si tú te dedicas solo a hacer un asunto del mundo porque es limpio, repito, que te es permitido, que te es lícito, pero sacas fuera de balance lo que debe de ser, va a llegar el quebrantamiento en tu vida. ¿Por qué? Porque nadie que se vaya al parque, repito ese ejemplo, y que nada más esté jugando en el parque, bueno, ahora hay atletas profesionales y eso, pero algunas personas que olvidan su responsabilidad y practican pues un deporte, todos los días se abandonan lo que es una realidad de responsabilidades, pues realmente va a llegar el quebrantamiento. Yo recuerdo tiempos antiguos donde había una gran cantidad de hombres que solo se la pasaban jugando billar.
no trabajaban. Sí, ahí apostaban, a veces ganaban, a veces perdían. Todos los días estaban allí. Yo mismo practiqué algo. Y se oye aquella frase de que no le hago mal a nadie. Nos equivocamos. Es tiempo de nuestra familia, es tiempo de nuestros hijos, es tiempo de nuestra esposa, es tiempo de visitar que podamos visitar a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestro abuelo, a un amigo enfermo. Entonces, eso entra dentro de lo que es la ociosidad. Y eso es contrario a los principios de Dios. Por eso necesitamos saber distinguir y encontrar y saber lo que es balance. Y Dios da una lista de asuntos de animales para que el hombre aprenda a usar su mente y tener discernimiento. Y ahora tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda y no tenemos un espíritu cobarde, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de dominio propio, que podemos vivir para Dios. Entonces, por último, amados hermanos, les recuerdo que en este mundo hay muchas cosas que son erradas delante de Dios. Y quiero que quede bien articulado en mis palabras. Yo no dije que practicar un deporte sea pecado. Lo que yo dije que si tú te dedicas a un deporte y te olvidas de tus responsabilidades, de tu vida espiritual, lo llevas a desbalance, te va a afectar y tú como vas a ser quebrantado, porque vas a ser afectado y vas a afectar a tu familia. Eso es lo que yo dije. Y vas a terminar en quebrantamiento, como la olla donde caía aquello del animal impuro y muerto. Y nosotros sabemos que en este mundo hay muchas cosas que no son agradables a Dios definitivamente. Y voy a recordar lo que dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y quiero decirte y hacerte saber que aquí en el versículo 15 de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, la palabra améis al mundo es la misma palabra que a nosotros nos enseña la Biblia de el amor agape, el amor máximo, donde se pone toda la fuerza. Tú puedes investigarlo si gustas y tú te vas a dar cuenta que ahí va a decir no agapao al mundo. Que no ames al mundo con esa fuerza que no es correcto. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque tu fuerza de tu amor va a estar en otra dirección. Dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Habla siempre de deseos, deseos, deseos. Y la Biblia cuando habla de deseos del yo, del deseo de la carne, del deseo de los ojos, es donde hay un descontrol, un desbalance y una fuerza desmedida, aquellas cosas que nos atraen de este mundo. Y si amas al mundo, no vas a amar a Dios como se debe. Por razones de que aquí habla de la fuerza que uno tiene para amar las cosas que hay en el mundo. Cuando debemos de amar con esa fuerza a las cosas de Dios, que ahí está la vida eterna.
y nos olvidamos que todo lo de aquí pasa, que solamente las cosas en Dios tienen valor, el hacer la voluntad de Dios. Así es que recuerda lo que voy a decir. Esta enseñanza está añadida al capítulo 5, versículo 2 de Levíticos, en el video que está allí. Por favor, mira las adjuntas, porque es parte de la enseñanza bíblica para poder entenderlas. En el video pasado se habló de la contaminación que sale de uno. Aquí ubicamos la enseñanza sobre aquellas cosas más que son lícitas, pero que no convienen ni edifican y que no las debemos de llevar nunca a un desbalance. Y menos que en el mundo se presenta una gran cantidad de cosas. Llámese modas, llámese nuevos medios de comunicación en todo lo que encierra lo que se enseña ahora. Pues hay muchas cosas buenas, pero un cristiano debe de tener sus límites. De eso se trata la enseñanza de las clasificaciones que Dios dio en su instrucción sobre los animales limpios e inmundos, para hacer diferencia. Ten discernimiento, mi hermano. Lee tu palabra, tu Biblia, que es la palabra de Dios. Y guárdate de salirte del balance. ¿Quién no se ha dedicado a hacer cierta actividad que no tiene provecho realmente, ni emocional para nuestra familia, ni económica, y menos espiritual, y no ha sufrido problemas en la vida familiar, en la vida personal, y en ocasiones legalmente en la vida social? Y mirarás tú que eso te lleva a estar contaminado, te lleva a mermar, te lleva a estancarte, te lleva a afectar negativamente a tu familia y a tu persona. Pero tú tienes a Cristo en tu corazón. Tú tienes el Espíritu Santo y eres el templo de Dios. Tú debes dedicarte a la justicia, al amor de Dios, al amor de tu prójimo, al amor por ti mismo, pero al amor de tu familia, que es tu primer prójimo. Debes dedicarte y nunca desbalancear tu vida. Que realmente el Evangelio es vivir en un balance donde no te caes, ni te haces un religioso, ni te haces un libertino, sino que caminas en el camino recto de Dios y guardas las enseñanzas que dan luz a tu vida, y esa luz la mira tu familia, la mira tus amigos, la miran en tu vida social. Y cuando tú vas un ratito a recrearte al campo, a algún terreno de diversión ahí, de deporte, puedes llevar a tu hijo. Si tu hijo ya tiene edad de ser llevado allí, puedes disfrutar un buen momento con gente que se está recreando igual que tú. No hay ningún problema por eso. Pero no quiebres tu balance de tu vida espiritual. A la hora que sabes tú que está el servicio, tómate tu tiempo, vente a casa y dile a tu familia: vamos a la casa de Dios. Porque como dijo el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Y por qué yo digo esto? Porque por último debemos de tener cuidado, porque ahora nos llenamos de montones de actividades del mundo. En ocasiones no son inmundas, pero son limpias, pero fuera de balance. Y de las actividades que nos dice Dios en su palabra,
muy poca práctica hay. Y el mundo se está yendo hacia el abismo. Y si tú y yo no tenemos cuidado, vamos a resbalar. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Recuérdalo. ¿Importan las cosas? Sí importan. ¿No puedo hacer ninguna? No es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que de las cosas que se pueden hacer, que son lícitas, que no nos dejemos dominar de ningunas, porque no todo se edifica. Pero las cosas que son inmundas, esas no las ames, quítalas, no las toques, no las comas, no las lleves a tu casa. Y si llegas a tener algún contacto con las cosas inmundas, debes de tomarte un tiempo por estar en la presencia de Dios y que Él te lave. Le pides perdón porque el sacrificio ya fue hecho. La purificación del Espíritu Santo y de la sangre preciosa que tú fuiste apartado para Dios, y la purificación que se lleva a cabo en tu vida a través del arrepentimiento por aquella cosa que tuviste contacto con las cosas inmundas, se lleva a cabo a través de tu arrepentimiento delante de Dios por lo que hiciste. Porque de que vamos a tener contacto con ciertas cosas que son inmundas, va a ocurrir de repente. Y termino y cierro con este versículo. Si tú cometes pecado por alguna razón, no te dediques a eso. Ven y recuerda que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pídele perdón en arrepentimiento. Y Él es fiel y justo para perdonarte si confiesas tu pecado. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Te espero para la próxima enseñanza. Y recuerda, esta enseñanza está adjunta con Levítico 5, versículo 2.